buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que tú te encuentres visualizando esta presentación, esta diapositiva. Es un gusto saludarlos y bueno, hacerles recomendaciones de que por favor se queden en casa y no vayan a salir, ¿verdad? Bueno, sabemos que estamos atravesando por una etapa muy difícil con esta pandemia del COVID-19, pero tenemos que seguir cumpliendo con nuestro trabajo, que en este caso es seguir llevándose a ustedes sus divertidas y prácticas clases. Ya lo sé. Bueno, ok. Entonces, jóvenes, el día de hoy vamos a trabajar con el tema de soluciones parenterales. Decidí dividir en dos sesiones este tema porque tenemos que saber que existen dos tipos de soluciones. Están las cristaloides y están los coloides. Y precisamente para no entrar en una situación de demasiada información y sobresaturarlos a ustedes, vamos a trabajar en esta primera sesión únicamente con los cristaloides. Para empezar, ¿qué es una solución? Tenemos que saber nosotros que una solución es la mezcla de dos o más componentes. ¿Pero cuáles son estos componentes? Bueno, las sustancias que nosotros llamamos soluciones son sustancias en estado líquido. Necesitamos que nosotros tengamos un solvente y un soluto. Cuando nosotros juntamos un solvente y un soluto, a esta mezcla se le llama solución. El solvente es la parte líquida y que tiene una mayor concentración dentro de la solución. Y el soluto es la parte sólida o líquida, que también puede ser, y que posee una menor concentración. Por ejemplo, en esta imagen que nosotros estamos observando aquí, tenemos agua y tenemos un poco de fibra. Entonces, si nosotros depositamos la fibra, en este caso dentro del vaso de agua, vamos a tener una solución, una mezcla de fibra con agua. Precisamente el agua recibe el nombre de solvente y la fibra recibe el nombre de soluto. Entonces tenemos que saber que una solución puede estar compuesta por un solvente y un soluto. Y precisamente ese término es el que nosotros tenemos que comprender porque vamos a ver que las soluciones parenterales contienen cada uno de estos elementos que nosotros estamos describiendo. Ahora bien, ¿por qué es importante saber el uso y manejo de las soluciones parenterales? Bueno, en la enfermería nosotros tenemos un procedimiento que se llama fluidoterapia parenteral. ¿Qué significa? La fluidoterapia parenteral, como lo menciona la diapositiva, es la aplicación de diversas soluciones a través de una vía intravenosa o a través de una vía permeable que permite la reposición de líquidos o la administración de medicamentos. Nosotros vamos a ver que diferentes procesos patológicos pueden alterarnos el volumen de la sangre o el volumen del agua dependiendo de la patología que se trate. Y precisamente a través de la fluidoterapia parenteral es que nosotros podemos llevar a cabo esa reposición. Pero para poder realizar este tipo de reposiciones debemos de conocer cómo está distribuido el líquido dentro del organismo. Es por ello que nosotros debemos de considerar que a esta tabla o a esta imagen le llamamos nosotros equilibrio. ¿Qué significa? Bueno, por una parte vamos a tener toda la cantidad de agua o de líquido que ingresa al organismo. Esta puede ser a través de los alimentos o a través de los líquidos que ingiere el paciente, es decir, la cantidad de agua que toma a lo largo del día. Y precisamente para que haya un equilibrio, la misma cantidad que ingreso quiere decir que el paciente ingiere, ¿sí? Tiene que coincidir con la misma cantidad que sale. En este caso, por ejemplo, estamos hablando que si el paciente ingresó 2 litros con 300 mililitros, 2.300 mililitros al día, tiene que sacar 2.300 al final del día. Y precisamente esto le llamamos equilibrio. Lo mismo que ingresa es lo mismo que debe de salir. Y precisamente esto se da en condiciones normales porque hay patologías que pueden ocasionar que el paciente esté reteniendo líquidos, esté ocasionando edema o bien que pierda demasiados líquidos, ¿sí? Bueno, ¿por dónde se puede perder el líquido? Hay dos tipos de pérdidas, las que nosotros llamamos pérdidas sensibles y las pérdidas insensibles. Las sensibles son todas aquellas que se pueden cuantificar, ¿sí? Y que generalmente, pues bueno, tenemos a la orina, tenemos a las excretas, y las insensibles son todas aquellas que no se pueden cuantificar y que tenemos que utilizar un aproximado, ¿sí? Como cuáles, bueno,
la cantidad de agua que se libera con las respiraciones, el vapor de agua, por ejemplo, ¿sí? La cantidad que se pierde a través de la sudoración, ¿sí? Entonces, necesitamos nosotros tener un mecanismo, un cálculo aproximado de este tipo de pérdidas. Ahora, como lo habíamos mencionado, ¿sí? El líquido se va a distribuir, o todo el líquido del cuerpo humano se va a distribuir en dos espacios virtuales. Estos espacios virtuales son espacios que yo no puedo ver, pero que sé que existen, ¿sí? ¿Cómo sé que existen? Bueno, porque la histología se ha encargado de estudiar a los tejidos y de precisamente enseñarnos cómo están configurados o cómo están conformados. Entonces, nosotros hablamos de que una persona en promedio tiene el 60% de agua de su peso corporal. O sea, quiere decir que yo no estoy gordito, simplemente estoy inundado, ¿sí? El 60% de su peso es agua. Y esta agua se va a distribuir en líquido extracelular, que es este de aquí, y el líquido intracelular. Vean ustedes que el líquido intracelular tiene mayor composición que el líquido extracelular. Y precisamente, cada uno de estos líquidos tiene una conformación diferente. Por ejemplo, el líquido extracelular está predominantemente el sodio, el calcio, el cloro y el bicarbonato. Y por otra parte, en el líquido intracelular tenemos al potasio, al magnesio, a los fosfatos y a las proteínas. Y precisamente esta composición es lo que nosotros llamamos como equilibrio hidroelectrolítico, porque deben de permanecer en sus niveles normales para que no haya una descompensación en cuanto a líquidos o bases se refiere. Bueno, muchos de ustedes se preguntarán, ¿y qué es eso de líquido intracelular y qué es eso de líquido extracelular? En esta imagen lo podemos apreciar de una manera más clara, ¿sí? Bueno, en la parte de color rojo tenemos al vaso sanguíneo. Acuérdense que el vaso sanguíneo es el que se encarga de transportar la sangre. Estamos hablando de arterias, arteriolas, venas, vénulas, capilares venosos o capilares arteriales. Mientras más delgado vaya siendo el calibre del vaso sanguíneo, va a ir cambiando el nombre. Acuérdense que las de mayor calibre son las venas y las arterias. Y después siguen las de mediano calibre, que son las arteriolas o las vénulas. Y por último, las más pequeñas, que son los capilares arteriales o capilares venosos. Bueno, precisamente, dentro del vaso sanguíneo corre lo que nosotros conocemos como plasma, que es un componente de la sangre en estado líquido, ¿sí? Y que precisamente forma parte del líquido extracelular, porque, ojo, el plasma no va dentro de la célula, va por fuera. Es cierto, va dentro del vaso, va en la manguerita que lleva la sangre, pero precisamente esa sangre, acuérdense que está conformada por dos elementos. La parte sólida que corresponde a las células, al hematocrito, y la parte líquida, donde viajan todas esas células y que reciben el nombre de plasma. Bueno, suero o plasma, ¿de qué va a depender? Plasma si tiene anticoagulante, suero si no tiene anticoagulante, ¿verdad? Bueno, ahora, precisamente, lo que va dentro de la manguerita recibe el nombre de líquido intravascular porque está adentro del vaso. A pesar de que se encuentra dentro del vaso, ojo, volvemos a repetir, está fuera de la célula, lo que se le denomina líquido extracelular. ¿Qué conforma el líquido extracelular? Bueno, ya vimos el plasma, el líquido que hay entre las células. Vean ustedes, porque las células se encuentran dispersas, ¿verdad?, en una sustancia acuosa. Esta sustancia acuosa permite la difusión de nutrientes tanto adentro como afuera de la célula. Y precisamente a este espacio que nosotros vemos se le llama intersticio o espacio intersticial, ¿sí? Y por último, ¿qué es el líquido intracelular? Bueno, el que se encuentra dentro de la célula, ¿sí? Entonces, intracelular solamente está dentro de la célula. Extracelular, todo lo que va a rodear o todo lo que se va a encontrar por fuera de la célula. ¿Por qué? Porque es importante saber y conocer entonces esta composición o esa distribución de agua en los espacios, en los diferentes espacios celulares. Bueno, porque precisamente aquí vamos a tener
tres elementos, tres actores importantes: la presión hidrostática, la presión osmótica y la presión coloidosmótica. ¿Sale? Bueno, si nosotros queremos comprender el funcionamiento de cada una de las de las soluciones, tenemos que saber los fundamentos fisiológicos de cómo van a modificar el comportamiento de los líquidos estas soluciones. Solamente en esta primera parte vamos a hablar de la presión osmótica y de la presión hidrostática. La presión coloidosmótica quedará para una segunda sesión, que es donde vamos a hablar sobre las soluciones coloides. Bueno, vamos a ver nosotros. Este es el capilar, este es el vaso sanguíneo por donde corre la sangre. Esta flechita me está representando al flujo de la sangre. Acuérdense que tenemos el vaso y precisamente en el vaso sanguíneo por adentro corre la sangre. La sangre lleva una presión. ¿De dónde sale esa presión? De la fuerza con la que es impulsada la sangre desde el corazón. Entonces, al momento de que esa sangre sale con impulso, sale aventada por parte del corazón, va a ejercer una fuerza sobre las paredes del vaso. Es decir, va a empujar hacia afuera, hacia el vaso. ¿Para qué? Para evitar que precisamente el vaso se colapse, para que el vaso no vaya a cerrarse, sino que permanezca abierto al momento de que va pasando la sangre. Y esta presión no solamente evita que el vaso colapse, sino también es la fuerza que necesita para que pueda salir algo de adentro del vaso hacia afuera. Por otra parte, la presión osmótica es la presión que va a ejercer los elementos que se encuentran fuera del vaso. En este caso sería el espacio intersticial, el líquido intersticial. Esta fuerza lucha por entrar hacia la parte de adentro del capilar. Entonces, la presión osmótica es la fuerza que va a ejercer el líquido por la parte del líquido intersticial hacia adentro del vaso. Es decir, este está luchando por entrar. Mientras que la presión hidrostática evita que el vaso colapse y además es la presión que ejerce hacia afuera del vaso, hacia las paredes del vaso. Esto es muy importante porque estas dos presiones que acabamos de mencionar nos van a permitir comprender el intercambio de nutrientes que hay entre uno y otras sustancias. Dijimos que las sustancias parenterales se van a clasificar en dos, en sustancias cristaloides o en sustancias coloides. Vean ustedes, las cristaloides se van a clasificar en tres tipos, en isotónicas, en hipotónicas y en hipertónicas. Estas van a atravesar fácilmente la barrera capilar. ¿Por qué la atraviesan fácilmente? Porque precisamente hay un proceso que se denomina ósmosis. La ósmosis es el intercambio sin energía, es una difusión que se va a dar a través de la membrana de manera fácil. No va a poner resistencia ni tampoco va a generar ningún desgaste de energía, porque precisamente por las concentraciones fluye de manera natural, ¿sí? Ahora, la membrana capilar, pues precisamente es la pared del vaso. Entonces, la presión osmótica dijimos que atraviesa de afuera hacia adentro. Muy bien. Ahora, por otra parte, los coloides, su presión es muy similar al plasma y esta va a contener proteínas de alto peso molecular que van a permitir el flujo de los líquidos de diferente manera, como lo vamos a ver en nuestra segunda sesión. Ahora, ¿cómo modifica este tipo de soluciones a la sangre? Bueno, es algo muy importante que nosotros debemos de saber. Dijimos que de acuerdo a su composición, los cristaloides se van a dividir en hipotónicos, isotónicos e hipertónicos. Aquí es muy fácil recordar cómo se componen cada uno de ellos, ¿sí? El prefijo inicial me va a decir cómo se encuentra esa solución. Por ejemplo, la palabra iso significa iguales y tónicos significa tonicidad. Entonces, el isotónico tiene la misma composición o muy parecida ¿a quién? A la sangre.
tienen el mismo peso. Y ahorita no me voy a meter tanto en peso porque es un concepto que vamos a ver a continuación, pero como tiene muy parecido el peso con la sangre, por eso recibe el nombre de isotónico. La palabra hipo significa abajo y la palabra hiper significa arriba. Entonces, hipotónico quiere decir que si la sangre está aquí, isotónico es que los dos están iguales. Hipotónico es decir que está abajo. Hipertónico quiere decir que está por arriba de la concentración de la sangre. Vamos a ver este ejemplo, vamos a ver esta diapositiva para que ustedes me comprendan un poquito de por qué les digo yo que la sangre tiene un peso. No es que sea un peso en kilos, es que el peso de las sustancias, el peso de los líquidos se comporta o se clasifica de otra manera, ¿sí? Nosotros el peso de un animal lo podemos saber en kilogramos, podemos saber en gramos, en libras. El peso de un adulto lo medimos en kilogramos. Pero ¿cómo medimos el peso de un líquido? Pues precisamente hay una unidad de medida. La vamos a mencionar en unos segundos. Ahora, ¿de dónde sale ese peso? Bueno, si nosotros tuviéramos un colador, ¿sí? Y pudiéramos separar las células que hay en el suero o en el plasma, ¿sí? Dejaríamos de un lado a los eritrocitos, a los leucocitos y a las plaquetas. Las sacaríamos del juego. Y nos quedaríamos solamente con los componentes esenciales de este suero, de este plasma, que serían los electrolitos y las proteínas. Precisamente estos electrolitos y estas proteínas son las que van a determinar el peso de la solución. ¿Cómo vamos a determinar el peso de una solución? Bueno, para poder determinar el peso de la solución debemos nosotros conocer todos los elementos que están integrados dentro de ella. Precisamente, en este caso, las soluciones, o mejor dicho, el peso de las soluciones va a estar determinada por los solutos que contiene. Ya dijimos que los solutos son los electrolitos, son los componentes que están dentro de esa preparación. Entonces, en el caso de cualquier solución, generalmente podemos encontrar los siguientes elementos: el sodio, el cloro, el potasio, el magnesio, el calcio, el lactato, la glucosa, entre otros. Y precisamente la suma de estos componentes es lo que nos va a dar lo que se conoce como osmolaridad, que la osmolaridad es el peso de esa solución. Y precisamente el plasma tiene una osmolaridad. ¿Cuál es la osmolaridad del plasma? La osmolaridad normal del plasma va de 270 a 309. Ahora, para que quede un poquito más claro este concepto de osmolaridad, vamos a suponer que tenemos un vaso de agua y le echamos una cucharada de sal. Por otro lado, tenemos un segundo vaso de agua y le echamos 3 cucharadas de sal. La pregunta es la siguiente: ¿en cuál de los dos vasos se encontrará mayor concentración de sal? ¿En el vaso número 1, que tiene una cucharada, o en el vaso número 2, que tiene 3 cucharadas? La respuesta es sencilla: el que tiene 3 cucharadas. Precisamente esta concentración de la sal es lo que determina la osmolaridad, al igual que en todas las demás soluciones. Ahora, debemos de saber que esta combinación de soluciones o de preparaciones nos va a dar 3 posibilidades: las soluciones hipotónicas, las isotónicas y las hipertónicas. En el caso de las soluciones hipotónicas, acuérdense, hipo abajo de la sangre. La sangre está en un nivel por acá y la solución hipotónica está por acá. Siempre en una concentración, cuando pasa así, siempre el agua va a pasar de menor a mayor concentración. Entonces, en este caso, en el caso de la solución hipotónica, como dijimos que la parte de afuera, el agua de afuera, tiene menor concentración que la sangre, ¿qué va a suceder? Que el agua va a entrar al eritrocito y entonces puede ocasionar 2 cosas. ¿Cuál? Que la célula se hinche, se dematice y de tanto que se infla de líquido se puede reventar y puede provocar una hemólisis, una destrucción de esa célula.
Por otra parte, la solución isotónica mantiene el equilibrio. ¿Por qué razón mantiene el equilibrio? Bueno, porque están al mismo nivel las dos soluciones. Entonces, no hay ni viaje de la solución hacia adentro, ni viaje de agua hacia afuera. Se mantiene en su mismo nivel. En cambio, en las hipertónicas, la solución de fuera es más alta que la sangre. Entonces, por consiguiente, el agua que está dentro de la célula sanguínea se va a ir hacia el lado donde hay mayor concentración. ¿Qué va a suceder? Bueno, va a suceder que esta célula sanguínea se va a deshidratar porque se va a jalar todo el agua que tiene adentro. Y entonces quiere decir que se va a haber un colapso del eritrocito, se va a deshidratar, va a haber una compresión del eritrocito y por eso el eritrocito se puede deformar. Vean, y aquí está lo que nosotros mencionábamos, los efectos de las diversas soluciones. Dijimos que hipertónico va a provocar la salida de agua del eritrocito. Vean ustedes aquí la flecha, cómo está girando, cómo está saliendo hacia la parte externa, y con esto me provoca una deformidad del eritrocito, mientras que en el isotónico el equilibrio permite que la misma cantidad de agua afuera, la misma cantidad de agua adentro. Y en el hipotónico, como es menor la concentración de osmoles, de osmolaridad. Es menor la osmolaridad de afuera, el agua pasa hacia el eritrocito y lo puede hinchar o puede ocasionar una destrucción. La osmolaridad de las soluciones únicamente de las cristaloides, ¿sí? Vamos a conocer cuál es su composición. Bueno, dentro de estas soluciones vamos a tener nuestra tabla en la que solamente vamos a representar a la solución glucosada al 5%, a la solución salina al 0.9%, al Ringer lactato, también llamado solución Hartmann, a la solución glucosada al 10% y a la solución glucosada al 20%. Bien, vamos a empezar. Solamente tenemos dos isotónicas. ¿Cuáles van a ser? Va a ser la solución salina al 0.9% y al Ringer lactato. ¿Recuerdan cuál era la osmolaridad normal del plasma? Bueno, dijimos que era de 270 a 309. Pues precisamente por eso es que se le llama isotónica. Ven ustedes que el Ringer lactato o Hartmann tiene 273. Si la sangre tiene 270 a 309, entonces quiere decir que queda dentro de la osmolaridad normal de la sangre. Y por otra parte, la solución salina tiene 308, que también entra dentro de lo normal y por eso se le conocen como isotónicas. ¿De dónde van a obtener este peso o de dónde va a salir su peso? Bueno, en el caso de la solución salina, sale de los componentes del sodio y del cloro. Por eso se llama cloruro de sodio esta solución. Tiene 150 miliosmoles de sodio y tiene 150 de cloruro, que haciendo la suma nos da un total de 308 miliosmoles, ¿sí? En cambio, el Ringer lactato tiene 130 de sodio, tiene 109 de cloro, tiene 4 de potasio, tiene 3 de calcio, 0 de magnesio y 28 de lactato, lo que nos hace un total de 273 miliosmoles, ¿sale? Bueno, ahora viene la pregunta del $1.000.000. ¿Por qué las glucosas no tienen estos, ¿cómo se llaman? Estos solutos, no tienen estos componentes, pero sí tienen osmolaridad? Ven ustedes, no tienen sodio, no tienen cloro, no tienen potasio, no tienen calcio, no tienen magnesio, no tienen lactato, pero tienen una concentración. ¿De dónde sale esa concentración? Vamos, les doy 5 segundos para que lo piensen. 1, 2, 5. No es cierto, no, y en serio. ¿De dónde creen que salga? Precisamente, acabas de adivinar, de la glucosa. Así es, porque son soluciones glucosadas. Entonces, vean ustedes, la glucosa por sí solo tiene una carga osmolar impresionante, es muy pesada la glucosa. En una solución glucosada al 5% se considera hipotónica. ¿Qué dijimos que hace la hipotónica? ¿Qué va a hacer? ¿Me va a hinchar a quién? A la célula, ¿verdad? Porque va a entrar más fácilmente el líquido hacia la parte de adentro de la célula. En cambio, en una solución glucosada al 10 o al 20 se considera hipertónica. ¿Por qué se le llama hipertónica? Porque es más alta que la de la sangre y que precisamente, vean ustedes, en la solución glucosa al 10% tiene un peso de 506 de solamente la pura glucosa y al 20% tiene un peso de 1012.
O sea, vean ustedes que son soluciones muy por arriba del plasma sanguíneo de la sangre, de la sangre, y que van a ocasionar la deshidratación precisamente ¿de quién? De la célula. Ahora, aquí estamos observando algunos ejemplos de cloruro de sodio al 0,9%. Vean ustedes, es bien importante que nosotros nos saquemos de la cabeza que las soluciones las vamos a identificar por los colores, ¿sí? Eso no es correcto. Acuérdense de algo, la solución dextrosa, o lo que es lo mismo, la glucosa, puede venir en una presentación amarilla, pero también viene la mixta de color amarillo. En una viene más encendido, en otra viene más clarito. Pero de todas maneras, nosotros antes de escoger una solución, debemos de ver, debemos de identificar qué tipo de soluciones. En este caso estamos viendo presentaciones de cloruro de sodio al 0,9%. Hay una preparación muy especial que se utiliza solamente en caso de que los pacientes tengan algún problema de daño renal, falla renal, o bien que tengan problemas de hipertensión arterial no controlable, y que es la solución cloruro de sodio al 0,45%, y que se va a preparar de manera especial, en donde se tira la mitad de la solución y se le agrega agua destilada, agua inyectable, ¿sale? Que es libre de solutos y precisamente obtenemos una solución al 0,45%. Bien. Ahora, ¿cuáles son principalmente sus indicaciones? Claro, eso es muy importante. Las indicaciones que estamos manejando aquí son indicaciones prácticamente para que ustedes las tengan de referencia, ¿sí? Para que ustedes comprendan por qué se ponen ese tipo de soluciones. Ojo, es importante que ustedes como estudiantes de enfermería conozcan y sepan los mecanismos fisiopatológicos de cada una de las enfermedades para que podamos nosotros comprender qué solución es la que le queda más a mi paciente. En este caso, generalmente, la solución cloruro de sodio vamos a utilizarla en pacientes diabéticos. ¿Por qué en diabéticos? Porque precisamente son pacientes que no requieren el aporte de glucosa. Muchos dirán, profe, ¿le podemos poner Hartmann? Hay otra situación. El Hartmann puede provocar picos hipoglucémicos. ¿Por qué? Precisamente por la presencia de lactato, que se puede convertir en puede provocar un proceso de gluconeogénesis, y entonces ahí a partir de ese momento puede elevar la glucosa de los pacientes. Entonces, en un paciente diabético, lo más recomendable es solución fisiológica, ¿sale? En pacientes hipertensos, bueno, se puede poner siempre y cuando el paciente esté controlado, pero si no está controlado y es de difícil control, se recomienda 0,45. En pacientes, por ejemplo, que acaban de sufrir o que acaban de tener, por ejemplo, una deshidratación, ya sea ocasionada por un ejercicio extenuante o bien por un cuadro diarreico, se puede utilizar ese tipo de soluciones. O también personas que sufren el famoso golpe de calor. ¿Sí? ¿Qué es el golpe de calor? Es la exposición prolongada al sol, que va a ocasionar una elevación de la temperatura que no se va a poder controlar, y entonces empiezan los mecanismos reguladores a fallar y condiciona la aparición de un cuadro patológico. Por otro lado, tenemos también a la solución Hartmann, y que precisamente esta es la que más se utiliza o más se emplea por su parecido o por su contenido muy parecido al plasma sanguíneo, ¿verdad? Entonces, la solución Hartmann dijimos que es una solución que no se debe administrar en pacientes diabéticos porque puede provocar elevaciones de glucosa. Generalmente, ¿en qué los vamos a utilizar? Bueno, como su composición es muy parecida al plasma sanguíneo, bueno, generalmente se va a utilizar en procesos quirúrgicos para cesárea, por ejemplo, o procesos quirúrgicos de alguna cirugía, apendicectomía, una nefrectomía, una colecistectomía, una histerectomía. Prácticamente cualquier proceso quirúrgico se utilizaría la solución Hartmann. En pacientes que acaban de sufrir un politrauma, en pacientes que han tenido una pérdida sanguínea importante, en heridos por proyectil de arma de fuego armas punzocortantes, o también en pacientes que sufren de la famosa hipotensión ortostática. ¿Qué es la hipotensión ortostática? Es el descenso de la presión arterial cuando el paciente entra en reposo, ¿sí? Generalmente a las pacientes embarazadas. Entonces, para contrarrestar este cuadro, se puede utilizar la solución Hartmann.
Bueno, y la solución glucosada o dextrosa, que es precisamente la que habíamos mencionado, que aporta gran cantidad de una gran cantidad de calorías y aporta un nutriente para mantener trabajando las funciones vitales del organismo. ¿Cuáles son las indicaciones para utilizar las soluciones glucosadas? Bueno, vamos a tener que las soluciones glucosadas, como lo que queremos nosotros es el aporte calórico que da la glucosa, precisamente vamos a tener que uno de sus principales usos es en aquellos pacientes en los que van a estar precisamente durante un coma profundo o bien también en pacientes que van a estar en estado de inconsciencia o que necesitan precisamente ser alimentados o mantener sus aportes calóricos, pero que hay un impedimento que permita a ellos consumir los alimentos a través de vía oral. Entonces, en este caso, por ejemplo, en un paciente con intubación puede ser que pueda utilizarse una solución glucosada para mantener trabajando los demás órganos, o también en pacientes que van a ser sometidos a algún tratamiento de nutrición parenteral, también se pueden utilizar las soluciones glucosadas. Otro ejemplo de este uso es en el caso de las mujeres embarazadas que empiezan a desarrollar el sufrimiento fatal. Ya sé que es fetal, nada más que decimos fatal porque si no se atiende se muere el niño o puede complicarse la mamá. Pero en el caso del sufrimiento fetal, lo que nosotros queremos es aportar glucosa a través de la circulación, porque ¿qué creen? El corazón del niño es susceptible a la glucosa. Entonces, cuando el corazón del niño empieza a latir, empieza a hacer una bradicardia fetal, es decir, empieza a latir muy lento, podemos nosotros administrar una solución glucosada para favorecer al transporte de energía para que pase más rápido al corazón del bebé y éste pueda estabilizarse. Claro, no es la única medida que se va a utilizar en pacientes con sufrimiento fetal. Hay otras, como cuáles, bueno, como la colocación de cúbito lateral izquierdo para favorecer a la circulación sanguínea y evitar el síndrome de compresión de los grandes vasos, la compresión de la vena cava o la compresión de la arteria aorta. Y por otra parte, también su uso se va a utilizar en pacientes que desarrollan hipoglucemia. ¿Quiénes son los pacientes que desarrollan hipoglucemia? Bueno, los pacientes con hipoglucemia son todos aquellos en los que el paciente tiene un periodo de ayuno prolongado, es decir, no ha comido desde hace mucho tiempo. Entonces, el cuerpo empieza a agarrar las reservas energéticas de la grasa. Pero cuando se acaban esas reservas energéticas, precisamente viene un descenso brusco en la glucosa y es donde se desconecta y empieza a haber pérdida de la conciencia. Precisamente estos episodios de hipoglucemia están determinados por algo que se le llama triada de Whipple. W-H-I-P-P-L-E. Whipple. ¿Vale? Y precisamente la triada de Whipple maneja tres características. La primera, síntomas consistentes con hipoglucemia. ¿Cuáles son esos síntomas? Ahorita se los voy a decir. Número 2, concentración plasmática baja de glucosa, es decir, menos de 70 miligramos sobre decilitro. Y número 3, alivio de los síntomas una vez que se consume glucosa o se administra glucosa. ¿Cuáles son los síntomas que estábamos mencionando? Bueno, puede existir cefalea, por ejemplo, es decir, dolor de cabeza, puede haber fatiga, puede haber falta de concentración, puede haber letargia, es decir, al paciente le cuesta trabajo despertarse, le cuesta trabajo iniciar con sus actividades, puede haber cambios en la conducta, confusiones, pérdida del conocimiento, sudoración profusa, temblores en extremidades, ansiedad, diaforesis, que es una sudoración muy profunda, una sudoración muy marcada, ¿sí? O también parestesias, que son sensaciones anormales en las extremidades o una sensación muy parecida a un hormigueo, a un cosquilleo. Eso se llaman parestesias. Bueno, hasta aquí las generalidades de las soluciones cristaloides. Las contraindicaciones, precisamente, nosotros vamos a verlas en un apartado más adelante. Espero que les haya gustado. Me despido de ustedes, chicos. Que estén muy bien. Nos vemos. Hasta la próxima.